Jorge, ¿por qué este libro en este momento me apasionó todo lo que tiene que ver con el sinsentido, ¿no? Cómo la derecha, la ultraderecha o la derecha, como quieramos llamarla, se permite decir cualquier cosa y ese sinsentido forma parte de una ideología Sí, que entra de otra manera. Pero te escucho. sí, porque precisamente ahora que lo señalás de esta manera, se ha vuelto un signo del ejercicio del poder de la derecha ultraderechizada, mostrar, exhibir con total impunidad que pueden decir cualquier cosa. Es decir, todos los puntos de anclaje o de amarre de la significación que le daban coherencia a los discursos. Por empezar, el neoliberalismo mismo se ha ocupado de destruirlos. Y luego la derecha ha encontrado en esto una gran oportunidad en su matriz de discurso, que es la demostración de que tengo el poder es que puedo decir cualquier cosa, que me puedo contradecir a cada rato, que puedo además decir algo que esté más allá de los límites democráticos, más allá de los límites constitucionales, que ofendan a la condición humana, como pude ver ayer en el debate que hubo por la presidencia de la Comunidad de Madrid a, a las dos representantes de la derecha, que tenían en las líneas fundamentales el mismo discurso. eh, Llegaron a decir cosas que jamás las derechas conservadoras o las derechas liberales hubieran podido decir antes. Por ejemplo, Bueno, por ejemplo, la amenaza que representan los niños que no tienen padres, la amenaza criminal que representan, los gastos para el Estado que representan, y luego una operación fundamental. La derecha empezó siendo racista y xenófoba con los extranjeros, y ahora vuelve extranjero al propio gobierno español que no se corresponde con la ideología de ellos. Con lo cual, no están gobernando españoles, están gobernando Castro, bolivarianos, mm, comunistas. Bueno, la consigna de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que va a ganar probablemente, es comunismo libertad. Imagínate, Osvaldo, que antes para que te llamaran comunista tenías que hablar de expropiación de los medios de producción, nacionalización de la banca, etcétera, etcétera. Ahora comunista quiere decir cuarentena, claro. comunista quiere decir Pero establecer un cierto... aquí también, un personaje Sí, como sí, sí, Patricia sí, sí. Bullrich propone lo Ulrich mismo. sería muy parecida, el equivalente de Ayuso, que es probablemente, por desgracia, la que va a ser la presidenta de Madrid, sería Patricia Bullrich. Ujú. Pero bueno, la frase de Longobardi, formatear el país, que no es decir cualquier cosa, darle un nuevo formato a una nación, ¿no? Es una consideración violentísima, también podría ser pronunciada por cualquiera de estas Ujú. personas de las derechas ultraderechizadas, que no son como los totalitarismos del siglo XX, sino que están bajo el orden neoliberal, ¿no? Y por eso la cuestión de la ideología me parece tan importante. Ahora, vos decís que esta mujer española va a ganar las elecciones, esto es lo que dijiste recién, en Madrid. La pregunta es, ¿cómo, ¿cómo llega un discurso tan irracional? Porque hoy día... Bueno, porque sí, te sí, escucho, te claro, escucho. sí, sí, es la verdadera pregunta, sí, sí, sí. Bueno, para empezar a responder esa pregunta, porque tiene muchos matices, había un concepto clásico del marxismo que eran los intereses objetivos. Suponte, el cordón, cuando yo llegué a España en el 76, el cordón industrial se lo llamaba el cordón rojo, porque vivía la clase trabajadora y votaba a la izquierda. Ujú. Defendía sus intereses objetivos, se decía en clave marxista. Estos intereses objetivos han quedado absolutamente distorsionados, y ahí la ideología cumplió como sistema de representación de la realidad un rol clave. Es decir, ya no podríamos decir, no, el cordón rojo, no hay cordón rojo. En esos sectores, esa señora que dice que si uno va al hospital se encuentra con 9 extranjeros primero que un español, tiene un campo ideológico en donde articularse. La señora que dice que los niños latinoamericanos
son una amenaza para la expansión de la violencia, tiene un campo. Y luego la condición hostelera de Madrid, es decir, las cifras peores desde el punto de vista sanitario de España están en Madrid, pero que la fiesta siga, que los Ujú, que los bares se abran, que las cañas se sigan tomando, ujú. que puedan venir los europeos que tienen muchas más restricciones a Madrid. Entonces hay esta novedad que tiene muchísimo que ver con la apropiación del término libertad, pero desvinculándolo de la tradición del liberalismo clásico e insertándolo en el neoliberalismo como la libertad del mercado, como la verdadera libertad, la que se expresa en toda su condición, es aquello que hace libre el mercado. Ujú. Y por lo tanto hay una desinhibición, una transgresión permanente del lado de la derecha, mientras que la izquierda quedó del lado de la racionalidad. Has utilizado antes la palabra irracionalidad, y me parece pertinente. La que tiene que ahora ser racional todo el tiempo es la izquierda. Los movimientos nacionales y populares en el caso argentino, y la coalición progresista acá, que tiene que argumentar, dar razones, dar cifras. Ayer se veía en el debate, Iglesias, mi amigo Ángel Gabilondo y la muchacha de Más Madrid daban todo el tiempo datos de muertos, de camas, del desastre sanitario, y trataban de organizar algo racionalmente argumentado. Ujú. Las dos candidatas de la ultraderecha hicieron cualquier cosa, Claro. y sin embargo, salvo que haya algún extraño cambio en la sensibilidad social, van a ganar. Claro, quizás lo que más me preocupa es eso, ¿no? Porque es como el discurso de Hitler. Hitler asume todos los poderes con un apoyo popular descomunal, y esto es muy, muy preocupante cuando Sí, de otra se forma, desboca pues la Hitler, palabra, ¿no? sí, sí, exactamente. De otra forma, pues lo de Hitler sí estaba encapsulado dentro de un sentido, mientras que este neoliberalismo neofascista nos ha hecho, en todo caso, a los progresistas o a los nacionales y populares esclavos del sentido. Ellos van, como te decía antes, mostrando que, como lo inauguró Donald Trump diciendo, yo puedo matar a alguien en la Quinta Avenida y ganar las elecciones, Ujú. ¿no? Es decir, Qué frase eh, para la historia. sí, sí, porque es paradigmática, ¿no? Es decir, uno piensa, son cosas que yo no hubiera pensado poder escuchar, o las frases de Bolsonaro, o las del propio Macri, Ujú. no les retornan, no les hacen mella. Antes los asesores de la derecha conservadora o de la derecha liberal les hubieran dicho, no, pero esto transgrede las reglas de juego del orden democrático. Ahora hacen gala de esa transgresión. Claro, es lo que ellos Ahora creen. no, ahora la inhibida es, los inhibidos son los progresistas Ujú. y los gobiernos que se proponen todavía mantener algún lazo popular, porque son los que tienen que decir la verdad, están obligados a no ocultar las cifras. Ayer Pablo Iglesias, por ejemplo, me preguntó a la que va a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿cuántos muertos hay en Madrid? No lo sabía, no conocía la Qué cifra. No. increíble, qué increíble. Abordás al Tusser para pensar la ideología, ¿no es cierto? Te agradezco esta referencia, sí, porque la verdad es que es un Althusser revisitado, como se dice ahora. He tratado de volver al Althusser porque realmente Althusser fue el que primero supo, por la relación con Lacan, de que la ideología no era puramente consciente, no se estructuraba solo de un modo reflexivo. No, uno no conoce su ideología. Uno en la ideología hay una gran zona de desconocimiento, una gran zona de desconocimiento de sí mismo, y esa es tal vez la zona más eficaz. Y por lo tanto, sí, he vuelto un poco sobre los pasos de Althusser, pero tratando de reactualizarlo en la coyuntura actual. Ujú. Pensaba en esto que traes, ¿no? La ideología
como algo que se impregna en cada uno, no solamente desde lo consciente, sino también desde lo inconsciente. Y, y también te pregunto, porque escuché tu presentación que fue muy linda cuando presentaste el libro en página 12, es decir, por Ah, Zoom, gracias. y hablas de la emancipación y decís claramente una frase que es casi conmovedora, ¿no? Que renunciar a la emancipación es renunciar al deseo. Sí, ahí es como, me permito un poco parafrasear a Kant, ¿no? Kant sabía en la obra monumental de la razón práctica que tal vez no se llegará nunca a la ética, que el imperativo categórico, que el hecho de considerar al otro como un fin en sí mismo y no un medio, tal vez fuera imposible. Él habla de una relación asintótica, como algo que no se alcanza. Pero él dice, pero si no está esto, la humanidad no vale la pena. Es decir, si, aunque esto puede ser inalcanzable, lo admito. Pero si no tenemos este horizonte, eh, la existencia humana pierde sentido. Y bueno, parafraseando esto, digo, bueno, está bien, no sé si ya no hay una ley histórica que determine que la revolución vaya a acontecer, pero sin ese deseo de emancipación es como renunciar al deseo, que es de Ujú. hecho lo que está pasando en la pandemia. Las pulsiones han estado contentas, se ha bebido, se han tomado ansiolíticos, se han tomado antidepresivos, se han comido, y lo que va muriendo es el deseo, porque los lazos sociales, el deseo necesita de los lazos sociales, vive en el lazo social. Y ahí me parece que hay una cuestión muy importante para incluso discernir el futuro de la política. Ujú. Eh, claro, y ahí también en el libro va a aparecer Lacan, ¿no es cierto? Va a aparecer Freud, ¿no? Todo tu tema Sí, vinculado con el sí, sí, psicoanálisis. sí. Sí, he hecho aparecer todo el problema de lo siniestro, porque hay algo siniestro. Esta pandemia estaba anunciadísima y de golpe lo que se decía que iba a ocurrir, ocurrió. Y Freud muy agudamente dice que lo siniestro no es algo que viene por sorpresa, es también algo que hemos pensado que podía ocurrir y finalmente está. Ujú. Así que me ocupo de lo siniestro y también recupero un tema kantiano del mal, porque un poco también lo que está empezando, el mal era una categoría teológica o una categoría moral, pero creo que tal vez ya llegue el tiempo en donde el mal sea una categoría política. Ujú. El mal parecería ser que tiene muy buena prensa en los medios Sí, hegemónicos, ¿no? sí, Digo, el tema de que la gente se muera y que estemos sí, discutiendo si sí, abrimos sí. los bares a la noche No, es sí, sí, apostar sí. por el mal. Sí, hay una especie de naturalización de las muertes, además, porque si no nos entiende, está claro que hay un tira y afloje, le damos un poco a la sanidad y luego de nuevo se abre todo y se trata de combinar, pero luego después están manifestaciones mucho más perversas, que son los tours que se están organizando para las vacunas. Ahora en Europa ya hay uno hacia Moscú, eh, y, y bueno, después, por supuesto, han aumentado los niveles de desigualdad porque los pocos lugares que funcionan contratan a los trabajadores y trabajadoras en un orden de explotación Ujú. increíble. Por ejemplo, la presidenta, hablando del mal, la presidenta de la Comunidad de Madrid se burló de los que hacen cola para comer. Dijo que eran unos vagos. Es el mismo discurso del PRO en la Argentina, el mismo discurso, son Sí, sí, sí. unos No, vagos que viven de planes sociales. sí, sí, sí. Osvaldo, yo hace años le dije a un locutor de la televisión argentina muy conocido que me entrevistó que yo veía al PRO como el germen de la ultraderecha argentina y ahora ya tiene sus exponentes. Claro. Sí, sí. Es más, te diría que si alguien alguna vez pensó que la reta representaba otra cosa, ya con desoír a la justicia que él mismo convoca siempre, ya queda claro que es antidemocrático, totalmente claro, Sí, totalmente claro. totalmente. Además, ahí un poco me apoyo en la observación que le escuché a Máximo Kirchner el otro día
cuando observó que Macri había hecho inteligencia con ellos, es Ah, decir, vaya a saber uno los datos que Macri tiene claro, sobre sus propios aliados claro. y cómo los debe condicionar, ¿no? Ujú. 314 personas espió de manera ilegal. Bueno, eso verdaderamente... Y bueno, el asunto no es el monstruo, ¿no? El problema, por eso la ideología es cómo es, quiénes son los que le dan de comer al monstruo. Exactamente. Porque ellos te obligan todo el tiempo a estar desmintiéndolos, a estar Claro. corrigiendo, a estar rectificando, pero es que justamente el ejercicio del poder de ellos es, fíjate cómo te pongo a trabajar en Mm. rectificarme, en contradecirme, cuando yo en cambio puedo decir cualquier cosa. Exactamente así, te envío un fuerte abrazo. Ideología es el libro, Bueno, esperemos tenerlo en los kioscos urgente otra vez vale, porque se Osvaldo, agotó. te Te- agradezco muchísimo, te debo mucho de eso que ha pasado con el libro a vos, que siempre me has tenido en cuenta. Un gran abrazo, Jorge, Un ¿eh? gran Un gran abrazo. abrazo, ¿eh?